como ser apendicitis aguda va a entrar, pancreatitis, ¿ya? Cosas que han estado viendo igual en la práctica cuando lo llevo, síndrome diarreico, poder diagnosticar patologías digestivas altas y bajas. Las patologías digestivas altas se diagnostican mediante endoscopía digestiva alta y las bajas mediante colonoscopía. Esos dos estudios. Esos dos parámetros vayan igual desglosando, leyendo, porque también les van a preguntar los doctores. ¿Ya? En el tracto digestivo superior, ¿ya? Incluyen todo lo que son las hemorragias digestivas, por ejemplo. Hemorragia digestiva alta, el límite anatómico para una hemorragia digestiva, para ver si es alta o baja, es el ángulo de Treitz. ¿Ya? Ahí vemos si es una hemorragia, si está por encima de ese ángulo, es una hemorragia digestiva alta. Si está por debajo, es una hemorragia digestiva baja. No confundirse con la obstrucción intestinal, que también está dentro del subtemario. La obstrucción intestinal puede ser alta y puede ser baja, pero su referencia anatómica es diferente. ¿Ya? Para la obstrucción intestinal, la referencia anatómica es la válvula ileocecal. Si la obstrucción se encuentra por encima de la válvula ileocecal, es una obstrucción intestinal alta. Si es por debajo, una obstrucción intestinal baja. ¿Ya? Y bueno, vamos a entrar a la general. Siempre, para todo examen, ustedes saben lo ideal y nuestra herramienta principal es la historia clínica, ¿cierto? Entonces vemos motivo de consulta, anamnesis y examen físico, nuestros tres grandes pilares. Motivo de consulta, vemos los trastornos de la deglución. En esto está la disfagia. La disfagia es la dificultad inmediata para trasladar los alimentos sólidos o líquidos de la boca al estómago por un trastorno deglutorio. ¿Ya? No confundir la disfagia, que es la dificultad para tragar los alimentos, con la odinofagia. ¿Qué es la odinofagia? ¿Alguien? Dolor al deglutir los alimentos. ¿Ya? Entonces, y esto como es un trastorno deglutorio, la disfagia, que es la dificultad para poder tragar los alimentos que puedan pasar ese bolo alimenticio al estómago, ¿qué patologías podríamos encontrar la disfagia? Ya, una faringoamigdalitis por inflamación puede ser. En trastornos neurológicos también, ¿ya? En trastornos neurológicos, pacientes que han sufrido de un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, no tiene el paciente de función deglutoria, pero la función motora que está inhibida. Y es por eso que en estos pacientes hay que someterlos a una alimentación asistida. ¿Y cómo se hace eso? Con una gastrostomía, ya un procedimiento quirúrgico donde se lo alimenta directamente por una sonda que va dirigida directo hacia el estómago. ¿Ya? En el caso de tumores, igual de la base del cerebro, en caso de tumores orofaringios, donde el paciente no puede deglutir por su cuenta. ¿Ya? Y otro trastorno igual deglutorio motor, donde el paciente trata de tomar líquido y no puede, porque le produce espasmo muscular a ese nivel. Una enfermedad endémica, y es uno de los síntomas. Bien, la rabia, ¿ya? Hay trastorno deglutorio, porque hay una hidrofobia, y no es así tanto porque tenga miedo, es porque hay espasmo de los músculos en reacción a los líquidos, y no pasan los líquidos, ¿ya? El acto de la deglución requiere una coordinación compleja que se puede dividir en tres fases. Fase oral, que es voluntaria, y una fase involuntaria que comprende la fase faríngea y la fase esofágica. Los tipos de disfagia: tenemos disfagia orofaringia y disfagia esofágica. La disfagia orofaringia es la dificultad en el pasaje del alimento, se produce de la boca al esófago superior. Los líquidos son los que más causan esta situación y se asocia generalmente con enfermedades neurológicas
en especial en el accidente cerebrovascular, lo que le acabo de mencionar. La disfagia esofágica se debe a lesiones mecánicas obstructivas o a trastornos motores del esófago, que implica una dificultad de pasaje del alimento del esófago superior al estómago. El paciente localiza la molestia en la región retroesternal. Entonces, cuando es algo de obstrucción mecánica motora, están los tumores orofaringios y está también lo que es la calasia del esófago. La calasia del esófago, ¿alguien sabe qué es? ¿Alguien? ¿Ahí? Hay una estrechez o estenosis a nivel de lo que es el esófago, la calasia. ¿Ya? Es un tema de cirugía que ya lo vamos a ir viendo. En los rayos X con contraste se ve un signo que se ve el signo de la punta del lápiz o pico del oro, que es por la fricción. Entonces, estos pacientes, su principal síntoma va a ser la disfagia, porque hay una estenosis, una estrechez a ese nivel. Y muchas veces se resuelve con dilataciones esofágicas, con cirugía, ¿ya? Entonces, la calasia es una de las causas. Causa de disfagia: orofaringia, enfermedades neuromusculares, como el accidente cerebrovascular, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la miastenia grave y las miopatías inflamatorias. En trastornos motores, disfunción del esfínter esofágico superior. Defectos estructurales: el divertículo de Senker, que es un divertículo esofágico, que es un sacúlo de una protrusión de la bolsa. Neoplasia, resección quirúrgica y compresión extrínseca. Esofágico, trastornos motores, lo que le acabo de mencionar, la calasia, el espasmo difuso del esófago, la esclerodermia. Lesiones estructurales obstructivas, como estenosis péptica, el anillo de Schatzki, los tumores mediastínicos y la dilatación auricular izquierda. Entonces, esta disfagia, es la dificultad en iniciar la deglución. Tenemos la disfagia orofaringia. Ahora, el alimento se atasca después de la deglución, una disfagia esofágica, ya sea con sólidos o con sólidos y líquidos. Si es solo con sólidos, hay una obstrucción mecánica anatómica, la cual puede ser intermitente a nivel del anillo esofágico, el trastorno de Schatzki, o progresiva por una pirosis crónica. Una pirosis crónica, ¿dónde te lo da? En la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto te lleva a una estenosis péptica, el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una lesión metaplásica, ¿ya? Un paso, que es una lesión precancerígena a lo que es el cáncer de esófago, ¿ya? Porque luego, a partir del cáncer de esófago, tenemos que ver una displasia. Por lo tanto, el esófago de Barrett es una metaplasia de tipo intestinal, ¿ya? Entonces hay una pérdida de peso de más de 50 años cuando es crónica y lleva al cáncer. Con sólidos y líquidos por un trastorno motor neuromuscular, tenemos intermitente y progresiva. Intermitente por un dolor torácico, cual lleva a un espasmo esofágico difuso, y la progresiva por pirosis crónica tenemos como enfermedad la esclerodermia, que va a producir regurgitación, pérdida de peso o síntomas respiratorios. Y ahora nos encontramos en la calasia. ¿Por qué síntomas respiratorios? La pirosis crónica por reflujo gastroesofágico crónico por irritación puede llegar a desencadenar una crisis asmática. Hay pacientes que obviamente son asmáticos, ¿no? Entonces, ahora vemos los trastornos de la digestión. La dispepsia, este es un motivo de consulta bien frecuente, que es confundido con los cólicos abdominales, ¿ya? La dispepsia es el dolor o malestar localizado en el abdomen superior, crónico o recurrente de más de un mes de duración, a menudo desencadenado por la ingesta. Es decir, ellos son producidos por comidas copiosas, ¿ya? Por alimentos pesados, es decir, una mala digestión. Por eso que son trastornos de la digestión, a diferencia de dolores que sean propios de cada órgano, ¿ya? Como ser la colecistitis por la inflamación de la vesícula, la apendicitis por la inflamación del apéndice, ¿ya? Que no es lo mismo que la dispepsia. Por eso es que es motivo de consulta frecuente en la consulta, que simula ser como dolor abdominal, sino que es un dolor o malestar producido por indigestión. Criterios de dispepsia:
El Comité Rommel III definió la dispepsia como uno o más de los siguientes síntomas: plenitud postprandial, saciedad precoz y dolor o ardor epigástrico. ¿Ya? Diagnóstico diferencial de la dispepsia: dispepsia esencial idiopática no ulcerosa, úlcera péptica, cáncer de estómago, litiasis vesicular, pancreatitis crónica recidivante, cáncer de páncreas, parasitosis intestinal y lesión causada por antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, hierro y antibióticos. Los AINE que producen úlceras gástricas, ¿ya? Es uno de los medicamentos que más producen úlceras gástricas, y hay una clasificación endoscópica para úlceras gástricas, de la clasificación de Johnson, ¿ya? Se clasifica en 4 grados, las cuales muestran las lesiones. El último grado son por consumo de AINE, y los consumos de AINE se producen úlceras en múltiples sitios. Los primeros grados son úlceras localizadas en distintas áreas, ya sea a nivel de la curvatura menor, la curvatura mayor y el antro píloro. Pero los AINE se producen en casi toda la extensión del estómago, puede estar en cualquier parte, y no solo una, son más múltiples, y es la que más tiende a producir perforación gástrica, ya se llega a perforar el estómago. Entonces, por lo tanto, de resolución quirúrgica, te produce una peritonitis química. Entonces, tenemos la dispepsia esencial, está la dispepsia de tipo reflujo, que se distingue por acidez y regurgitación ácida, la dispepsia de tipo ulceroso, con dolor epigástrico como síntoma predominante, que suele calmar con antiácidos, la dispepsia de tipo trastorno de la motilidad, con saciedad precoz, distensión postprandial, náuseas y vómitos sin dolor. Entonces, cuestión de la náusea es el deseo inminente de vomitar, habitualmente referido al epigastrio y a la garganta. Y el vómito es consecuencia del primero, es la expulsión moral violenta del contenido gástrico. Otras situaciones, ya todo esto son, podría decirse, nomenclatura relacionada, ¿ya? Las arcadas son contracciones rítmicas forzadas de los músculos respiratorios y abdominales que preceden al vómito, pero sin descarga del contenido gástrico. La regurgitación es el retorno del contenido gastroesofágico a la boca sin esfuerzo ni náusea. Y la rumiación es la regurgitación seguida nuevamente por masticación y deglución. A menudo esto sucede muchas veces luego de cada comida. No sé si han visto, se quiere salir y otra vez se volvió. Así, que se están tragando su propio vómito, en otras palabras, lo que están regurgitando. Ya, pero está comiendo 2 veces. Entonces puede pasar eso, ¿ya? Y eso es por la misma regurgitación, y eso se denomina rumiación. Cuando hay la regurgitación, está por salir el contenido gástrico, pero no lo expulsan, más bien lo vuelven a deglutir. Tipos de vómito. Este es bien usado en esta terminología en cirugía, ¿ya? Igual ya les he mencionado, está de tipo alimenticio, cuando tienen restos de comida. La hematemesis, que es el vómito con sangre, ¿ya? Y el fecaloideo, que te da por obstrucción intestinal, ¿ya? Es un olor fétido, pútrido, ¿ya? Que usualmente tiene, por su nombre lo dice, fecaloideo, tiene materia fecal. Te está vomitando caca por la boca prácticamente. ¿Ya? Entonces, y esto te indica una obstrucción intestinal baja, es decir, del colon, de todo el marco colónico. Y las obstrucciones altas se manifiestan por vómitos de tipo bilioso, amarillo verdoso. ¿Ya? Entonces, los alimenticios, los que tienen alimentos sin digerir, sugieren una patología esofágica, como estenosis grave, acalia o divertículo de Schenker. Alimentos parcialmente digeridos, sucede en la gastroparesia o en obstrucción pilórica. En la obstrucción pilórica hay uno que se llama el síndrome pilórico, que esto te produce vómitos, por una hipertonía del píloro, te producen vómitos en
Este tipo alimenticio en varias oportunidades. Y la metamesis, que es el vómito de sangre. El color de la sangre vomitada depende de la concentración del ácido clorhídrico en el estómago y de su mezcla con la sangre. ¿Ya? Entonces, vómito con sangre en metamesis. Pero si hay sangre y se deglute ese vómito, pasa al estómago, pasa a la S, se mezcla con las S, y cuando vaya al baño, las S van a estar de color negro, oscura, como el alquitrán, esa es la alquitranada. Eso se llama heces melénica. ¿Por qué? Porque presenta la desoxigenación de la hemoglobina. Por lo tanto, se va a ver de ese color. Y si ustedes le añaden agua oxigenada, hay una prueba que va a dar positiva, si sangre, porque hay una desoxigenación de la hemoglobina. Al aumentarle agua oxigenada, pues se va a reaccionar. Y se llama la prueba de Boyacó positiva. Esa prueba de Boyacó van a ver ustedes en esas S negras que van a como hacer espuma. ¿Ya? Entonces, eso. Y el fecaloide tiene un olor pútrido, está presente en la obstrucción intestinal o colónica, obstrucción baja, y refleja el sobrecrecimiento bacteriano y su acción sobre el contenido intestinal. Tipo de dolor abdominal según duración: dolor abdominal agudo, dolor abdominal crónico. El dolor abdominal agudo, que puede ser producido por múltiples etiologías de origen intraperitoneal o extraperitoneal. El dolor abdominal crónico, que es muy frecuente, la mayoría de las veces no se asocia con alteraciones estructurales orgánicas. ¿Ya? Entonces, en cuanto a lo que es el abdomen agudo, no sé si ya han escuchado ese término o todavía. Abdomen agudo se refiere al tipo de dolor que presenta en el abdomen. Pero los abdómenes agudos, hay una clasificación, si no me equivoco, la clasificación de Fishman, algo así, que te divide al abdomen agudo en clínico y quirúrgico. ¿Ya? Por eso dice extraperitoneales. Los extraperitoneales son los clínicos usualmente. ¿Por qué? Porque hay patologías que te producen dolor abdominal, pero por dolor irradiado, y no necesariamente es quirúrgico. Ellos son los abdómenes agudos clínicos. Estudien esa clasificación. ¿Ya? El abdomen agudo clínico, ahí ya entra patologías respiratorias, una neumonía te puede producir dolor abdominal, un infarto agudo de miocardio te puede producir dolor abdominal localizado en el epigastrio, ¿ya? Entonces, y así. Las infecciones urinarias es un diagnóstico diferencial de dolor abdominal bajo, ¿ya? Porque hay puntos ureterales positivos, ¿cierto? Superior, medio e inferior. ¿Ya? El dolor abdominal agudo, en primer lugar, se encuentra lo que es la peritonitis, que es la inflamación del peritoneo o del líquido peritoneal producido por bacteria o contenido gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, para esto, lo que es el dolor, pues la peritonitis hay localizada y generalizada. Por lo tanto, el dolor abdominal puede ser localizado como puede ser generalizado. Y ahí viene el signo que buscamos a la palpación, es el signo del rebote positivo, se llama, ¿ya? Que nos indica signo de irritación peritoneal. Y dependiendo de cada patología, ya ustedes van a ir estudiando y determinando cada signo de irritación peritoneal propio de cada órgano. ¿Ya? De la colecistitis, el principal es el signo de, y de la apendicitis, el principal es el signo de. Por si acaso, de la apendicitis hay más de 30 signos. ¿Ya? La vesícula es la colecistitis, es el signo de Murphy. ¿Ya? El signo de Murphy positivo. Yo le puedo preguntar qué es el signo de Murphy positivo, de hacer resumiendo, cómo se lo realiza y en qué patología se encuentra. Se dan cuenta que 3 preguntas salen de un solo signo. ¿Ya? El signo de Murphy se encuentra presente en la colecistitis aguda. Segundo, ¿ya? ¿Cómo se produce?
palpando a nivel del punto cíclico, entre una línea imaginaria, línea medio clavicular y la intersección entre la costilla del lado derecho. Esa es la forma de cómo realizarlo. Palpamos con el espejo de los dedos a nivel del reborde subcostal derecho, pidiéndole al paciente que inspire y meta aire, ¿ya? Entonces, y al momento de la inspiración y de la exhalación, al botar el aire del paciente, presionamos en el punto cíclico, entonces va a haber dolor. Entonces, de esa manera se hace el signo de Murphy. ¿Y qué nos indica el signo de Murphy? ¿Qué representa? Ya no te contando en qué patología se encuentra. Significa la apnea producida por el dolor. ¿Ya? Entonces, eso es el signo de apnea producida por el dolor. ¿Ya? Entonces, y así, y de apendicitis, el signo de Bloomberg. ¿Ya? Bloomberg positivo. Que es el dolor a la descompresión brusca en fosa ilíaca derecha. ¿Dónde se encuentra? En la apendicitis. ¿Ya? Entonces, y hay hartos signos de apendicitis. Los que más usamos en la práctica son Bloomberg, Holman, Robson, signo del obturador, signo del psoas ciliaco, ¿ya? Está el signo de Chutro, y hay un signo que te indica peritonitis generalizada, pero no es necesariamente que sea solo de apendicitis, porque una peritonitis generalizada, es decir, que hay dolor a la descompresión brusca en todos los cuadrantes del abdomen, no solamente por un solo apéndice. La vesícula puede llegar a perforarse, sí. ¿En qué paciente? Pacientes diabéticos, ¿ya? Una perforación gástrica, una perforación intestinal. Entonces, te va a producir que ese líquido se vierta a la cavidad abdominal y produzca que se inflame y duela toda la cavidad. Porque la cavidad abdominal, recuerden que es estéril. Una gota de sangre, una gota de heces fecales, una gota de pus va a producir que se inflame. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama ese signo? Que es al dolor generalizado, a la descompresión brusca en todos los cuadrantes del abdomen. Se llama el signo de Buneau de Musi. ¿Ya? Buneau, con G-U, Buneau de Musi. ¿Ya? Entonces, así. ¿Por qué? Porque está en su temario. Va a entrar la pancreatitis, por ejemplo. Tenemos pancreatitis leve, moderadas y graves. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica clásica de la pancreatitis? Un dolor abdominal de inicio súbito, de moderada a gran intensidad, localizado a nivel de epigastrio, con irradiación en M cinturón hacia la región dorsal. ¿Ya? Esa es la clínica clásica de la pancreatitis. Hay signos tardíos. ¿El páncreas es un órgano intraperitoneal o retroperitoneal? Es retro. Por lo tanto, hay signos tardíos de la pancreatitis, que son signos, en caso de la pancreatitis necrohemorrágica, hay signos tardíos. No van a aparecer en todas, que son signos raros y pueden preguntarle. El signo de Cullen y el signo de Gray Turner. Ambos nos indican hemorragia retroperitoneal. La una es equimosis en flanco y la otra es equimosis periumbilical. Ya se lo dejo a ustedes, vean cuál es Gray Turner y cuál es Cullen. El flanco es de Gray Turner y el otro es de Cullen. Equimosis en flanco, Gray Gray Turner. Y equimosis periumbilical, el de Cullen. ¿Ya? Entonces, no lo confundan o quizás piensen que sea el signo de síntomas que se presentan en todas las pancreatitis. No, se presentan en formas avanzadas y tardías de la pancreatitis, no de inicio. ¿Ya? Y así. Entonces, causa de dolor abdominal agudo intraperitoneal. Esta clasificación que están viendo acá es la clasificación de abdomen agudo quirúrgico. Tenemos abdomen agudo quirúrgico inflamatorio, ¿ya? Mecánico o obstructivo,
Tenemos el tipo de por hemoperitoneo o el hemorrágico, el nódulo fibríco hemorrágico, el isquémico y los traumáticos. ¿Ya? El inflamatorio es aquel que te produce toda inflamación de la serosa de un órgano. Ahí está la colicistitis, la apendicitis, la diverticulitis, ¿ya? Perforación de víscera hueca, adenitis mesentérica, que la adenitis mesentérica es un diagnóstico diferencial en pacientes jóvenes que simula una apendicitis, pero si no es un ganglio que se está inflamado, por eso se llama adenitis mesentérica. Como tenemos ganglios, hay cadenas ganglionares en el cuerpo, también tenemos ganglios, por ejemplo, en el abdomen, en el peritoneo. Eso puede llegar a inflamarse, sí, y se da usualmente en cuadros respiratorios virales. Ya el paciente ha enfermado con un cuadro respiratorio viral y luego hace unas 2 semanas y luego cursa con dolor abdominal. ¿Por qué eso? Porque se han inflamado los ganglios del abdomen. No necesariamente es quirúrgico, no se opera, solamente con un inflamatorio y una buena hidratación, resuelve. Pero ¿cómo lo diferenciamos? Para evitar operar un apéndice en blanco, que se llama, para no operarlo en vano al paciente, resulta que es una tomografía, que ahí vemos realmente el diámetro del apéndice. Si está normal, pues no es la causa, ¿no? En la mecánica tenemos las obstrucciones intestinales, que se dividen en altas y bajas. Ya le voy adelantando porque vamos a llegar a ese tema. ¿Ya? En alta y baja. Su límite de referencia anatómica para decir si es alta o baja es la válvula ileocecal. ¿Listo? La hepatomegalia congestiva, cuando llega a tener hepatoesplenomegalia en el paciente, puede llegar por compresión extrínseca a comprimir los demás órganos, sí, y puede producir cuadros congestivos. El hemoperitoneo, que es la presencia de sangre en la cavidad abdominal. Este puede ser producido por aneurisma visceral con aorta y con ruptura, que es una emergencia, que sí o sí tiene que entrar a operarlo, ni siquiera el cirujano general entra en conjunto con el cirujano vascular. Un embarazo ectópico roto, que es una emergencia ginecológica, donde rápidamente puede llegar a perder la vida la mujer. Hay un shock hipovolémico. Y la ruptura del vaso. Recientemente, hace un mes, no sé, creo que todavía no habían ido, fue después de su clase, de su examen parcial, operó un niño de 17 años que se cayó de un andamio, estaba trabajando como albañil y se golpeó todo el lado del flanco izquierdo. Entonces ya llegó con dolor abdominal, signo de irritación peritoneal generalizado, ya con signo de shock hipovolémico, con una taquicardia de 115. Se lo examina, determina que hay un trauma abdominal cerrado, entonces por lo tanto se hace una ecografía donde se observa que hay líquido libre en abundante cantidad alrededor del hígado. No se lograba ver, porque si tomó una tomografía, no se lograba ver bien el vaso. Entonces hay grados de trauma esplénico, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. En el grado 3 hay fragmentación del vaso en múltiples zonas, y en el grado 4 ya es un estallido del vaso, es decir, el vaso no se sale a pedazos prácticamente. Ese paciente perdió aproximadamente unos 7 litros de líquido, 3.5 a 4 de sangre, y eso bien cambiado. ¿Ya? Y lo malo de esto, de sacar el vaso, es que una de las funciones del vaso es la del sistema inmune, ¿no? Entonces va a quedar el paciente sin defensa, tiene que vivir inmunizado de por vida, porque cualquier enfermedad lo puede llegar a matar. Entonces, sí. ¿Ah? No, porque el hígado tiene una función y el vaso tiene otra, son diferentes órganos. No tienen la misma función. El hígado, la función principal de los vasocitos, produciendo vino. Entonces, y el vaso, el cementerio glóbulo rojo y el sistema inmune. Así que es complicado. Ya les mandé la foto y
ese es el vaso, ¿ya? Donde se ve que está fragmentado, prácticamente por todos lados está deshecho como carcomido. Entonces, eso tratar de reparar o dar punto a ese nivel es difícil, puesto que es como una esponja, es como el hígado, así que prácticamente casi la misma estructura visceral, es como una esponja tratando de darle punto a un globo con agua. Entonces no va a agarrar, se va a desgarrar y va a seguir sangrando. Entonces en esos casos hay que sacar el vaso, ¿ya? Entonces, eso. ¿Ya? Entonces, y los isquémicos tenemos la isquemia mesentérica oclusiva y no oclusiva. La isquemia mesentérica se da por la trombosis mesentérica aguda. Hay aguda y hay crónica. La aguda puede comprometer la vida del paciente si, ya, en el cual se produce una isquemia y necrosis de todas las asas intestinales. Puede empezar por el intestino delgado y abarcar hasta todo el marco colónico. Esto se produce en pacientes que son añosos, que son anticoagulados, ya, que toman heparina de por vida, problemas cardíacos, ya. Entonces, estos forman trombos, ya, peor si son obesos, forman trombos y van y obstruyen, porque el trombo no solamente puede ir a nivel pulmonar o al corazón o cerebral, también puede ir por la circulación a las venas mesentéricas del abdomen y obstruirla. Por lo tanto, lo va a llevar a una isquemia y necrosis de todo el intestino, y cuando la isquemia y necrosis es muy extensa, ya es inviable con la vida, porque ahí se resecciona y se hace una ileotomía o una colostomía. Pero si ha avanzado mucho, no hay que reseccionar, es abrir y cerrar el abdomen, prácticamente el paciente se va a morir. Ahora vamos. No estoy aquí pasando el caso. Yo salgo por una media hora más. Ya, y la traumática, lo que les acabo de mencionar, un trauma abdominal, el cual puede ser cerrado o penetrante. El cerrado es todo golpe contuso, ya, que recibe el abdomen, y el penetrante por cualquier arma cortopunzante, arma blanca que produzca perforación, ¿no?, de la cavidad abdominal. Y también las balas son traumas abdominales abiertos, son traumas abdominales cerrados. ¿Ya? Entonces, causa de dolor extraperitoneal, ya, esto es las causas del abdomen agudo clínico, ya, no es el abdomen agudo quirúrgico, el abdomen agudo clínico. Vemos las torácicas, como la neumonía, la embolia pulmonar, el infarto del miocardio, la pericarditis aguda, la insuficiencia cardíaca congestiva. La genitourinaria, tenemos la pilonefritis aguda, el cólico renal, el infarto renal. En las metabólicas, la acidosis diabética, la porfiria aguda intermitente y la uremia. En las neurogénicas, el herpes zóster, la compresión de las raíces nerviosas de D4 y D12, por hernias de disco también. ¿Ya? Lo que las hernias de disco no solamente aparecen a nivel lumbar, todos tienen el conocimiento de que aparecen solo en las zonas lumbares, también pueden aparecer en las zonas dorsales y torácicas. Ya, la diarrea. La diarrea es un concepto del aumento de la frecuencia evacuatoria del contenido líquido de las heces. ¿Ya? Entonces nosotros le denominamos deposiciones. Deposiciones líquidas. Hay un aumento en la frecuencia, es decir, el número de veces, y en el volumen también. ¿Ya? En el volumen y la consistencia. Tiene que ser líquido, y para definir una diarrea tiene que ser mínimo de 5 a 7 episodios, ¿ya?, que haya presentado de deposiciones líquidas. Se ha presentado solo 3, usualmente no son diarreas definidas como diarrea, pueden ser algún tipo de indigestión o malestar que llega a pasar, pero cuando son más de 5 a 7 veces de deposiciones líquidas en el día, ya es definido como un cuadro diarreico, ¿ya? Usualmente las diarreas son autolimitadas, a menos las virales. Tienden a limitarse, duran 2 o 3 días, solo hidratarse y solución. Pero si ya son de causa bacteriana, hay que hacer un coproparasitológico de estudio, un copropultivo,
¿ya? O un seriado parasitológico, ¿ya? Entonces, para hacer un tratamiento dirigido. Y la presencia de deposiciones líquidas con sangre, ¿cómo se denomina? Ya llegó bacterio. No estoy preguntando la bacteria, estoy preguntando cómo se llama la enfermedad. Ya se describe que todo es heteromorrágica, ¿verdad? Disentería, ¿ya? La presencia de deposiciones líquidas, porque no le estoy diciendo la presencia de heces fecales netamente con sangre, porque eso ya es venena. Pero le estoy diciendo deposiciones líquidas con sangre, de diarrea con sangre, ya, es la disentería. ¿Listo? Tipo de diarrea según el tiempo. La diarrea es la manifestación de un mecanismo fisiopatológico común que consiste en la ruptura del equilibrio entre la absorción y la secreción intestinal. Según el tiempo, la diarrea puede ser una diarrea aguda y una diarrea crónica. La diarrea aguda se considera aquella que comienza bruscamente, tiene una duración menor de 2 semanas. Y la diarrea crónica, es decir, aquellas que persisten por un periodo superior a 4 semanas. Los tipos de diarreas crónicas, tenemos las diarreas inflamatorias, que resultan del daño del epitelio absortivo o de la liberación de citocinas como los leucotrienos, las prostaglandinas y la histamina. Acompañan por fiebre, dolor y hemorragia digestiva. Ejemplo, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Las diarreas secretorias consisten en un aumento de la secreción intestinal activa de líquidos y electrolitos. Se producen diarreas acuosas y de grandes volúmenes y no mejoran con el ayuno. Las diarreas osmóticas consisten en la no absorción de ciertos solutos y que provocan retención de agua en la luz intestinal. Además, incrementan las secreciones intestinales y el aumento del contenido de la luz intestinal provoca diarrea. El cuadro mejora con el ayuno. Ahora apoyar, por favor. La diarrea malabsortiva se producen alteraciones en el proceso de transporte. La mayoría de las veces existen enfermedades de la mucosa del intestino delgado que provocan cambios estructurales de este. ¿Ya? Entonces, dentro de su temario también está síndrome diarreico, por si acaso, para que también le den su repasada. ¿Ya? La constipación es una consulta frecuente, sobre todo en pacientes ancianos. Es la impresión subjetiva del paciente de tener alteraciones en la función intestinal al intentar evacuar el intestino. Entonces va a presentar dificultad para tener catarsis y si lo tiene va a tener unas heces fecales duras, ¿ya? Induradas. Eso se da frecuentemente en pacientes ancianos y con megacolon charásico, ¿ya? Puesto que el trypanosoma cruzi produce una denervación de 2 plexos a nivel del colon. ¿Cómo se llaman esos plexos? Bien, Auerbach-Schmeisser. Entonces, por lo tanto, no va a haber lo que es la motilidad y se van a ir estancando y acumulando las heces fecales que van a llevar a una constipación crónica y por lo tanto ya a complicaciones de la misma patología, que son el fecaloma y el bólvulo. ¿Ya? Criterio de Roma de constipación. Se define como constipación a la presencia de 2 o más de las siguientes manifestaciones durante más de 3 meses, en los últimos 6 meses y sin el uso de laxante. Lo que usualmente le damos a estos pacientes que tomen más agua, laxante, ¿ya? Como la lactulosa, base lagar, aceite mineral, todos se dan 10 ml cada 8 horas. Y los proctólogos dan lo que es el aceite de oliva, eso ayuda también bastante. Pero tenemos evacuaciones reforzadas y dificultosas, materia fecal dura o excesívalos, sensación de evacuación incompleta y sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal. Entonces se realizan maniobras manuales o facilitadoras en estos casos, menos de 3 evacuaciones por semana, heces blandas raramente sin el uso de laxante y cuando hay ausencia de criterios suficientes para el síndrome del colon irritable. ¿Por qué se caracteriza el síndrome del colon irritable?
alternancia de cuadros diarreicos y de constipación. ¿Ya? Usted va a presentar deposiciones líquidas y va a presentar deposiciones induradas. Entonces, luego se caracteriza el síndrome del colon irritable. Otra patología es la enfermedad de Crohn, que es diferente. La enfermedad de Crohn es un cuadro inflamatorio que llega a producir úlceras a nivel del colon. ¿Ya? Son dos patologías que también pueden llegar a preguntar el síndrome del colon irritable y enfermedad de Crohn. Trastorno de la defecación. Vamos a tratar de avanzar hasta lo que es nuestro horario y no vamos a tomar asistencia ya. Estamos atrasados en los temas, así que tenemos que avanzar lo más que podamos. Trastorno de la defecación. Normalmente la defecación es un acto fisiológico indoloro, según el cual se elimina la materia fecal formada sin sangre ni secreciones patológicas. Silencio. Dolor durante la defecación. Entonces tenemos estas patologías. Las hemorroides prolapsadas. Este sábado noche los que se quedaron conmigo al turno entraron a una cirugía de esto. Operé una hemorroide que estaba prolapsada, la cual se trombosó. Es decir, se va un coágulo, se impacta en la hemorroide y se infarta la hemorroide. Y como era diabético descompensado, se sobreinfectó y hizo un absceso perianal. Entonces tuvimos que drenarlo. Entonces, las que vieron ahí vieron cómo examinábamos el culito. ¿Ya? Solo que otras estudiantes tuvieron la suerte de separarme el ano. No les hice a las que estaban, por si acaso, de ¿quiénes fueron las que se quedaron? Que entraban a esa cirugía. Ya están, ¿no? Me salvaron porque una me separaba el ano y la otra estudiante me levantaba los huevos. Pero no fueron ellas, fueron otras. No, literalmente que no estaba mi residente, se durmió, tuve que castigarla. Y obviamente pasé por la competencia, ¿no? Y bueno, pues eso. Ella se lo mando por una vez nomás, ¿ya? Ya, entonces, eso que están viendo ahí, ya salió 30 ml de Vito Purulento, digamos, de pus. Eso es una hemorroide prolapsada que hizo un absceso perianal. Ya para el momento ya el paciente ya está de alta en su casa. Era chistoso. No es que ella no las hice porque la otra estudiante privada hizo. La abajo, la uno así me separaba el este y la otra me levantaba los. Porque se tapa, pero no puede ver nada, ¿no? Ah, lo siento.